comenzamos, a quienes por primera vez se conectan con nosotros, les comento que nuestra asociación este año cumple 25 años, fue fundada en noviembre de 1995 por un grupo de mujeres líderes de los 4 países del Mercosur que asistieron a un seminario internacional en Buenos Aires y que decidieron después trabajar en conjunto para lograr justamente una perspectiva de género dentro de la integración regional en nuestras sociedades. La misión, en realidad, de nuestra asociación es justamente promover la acción conjunta desplegada por mujeres representativas de los sectores político, empresarial, sindical, del campo de la educación y de la cultura, de los estados parte con una perspectiva de género, buscando instalar desde la visión de la mujer la discusión, la participación y el aporte de todos los sectores. Somos una organización multipartidaria e interdisciplinaria que trabajamos por el desarrollo de nuestros pueblos, la consolidación de la democracia y la integración regional. Bueno, en estos tiempos que estamos viviendo, desde hace 6 meses, estamos realizando estas charlas que la verdad que con temas que justamente nos interesan tanto a las mujeres, pero también a toda la sociedad en general, y por supuesto también en el marco del Mercosur. Como su nombre lo indica, nuestra asociación es regional, trabajamos en los 4 países y bueno, estas charlas nos han permitido justamente una integración federal. Hoy estamos hablando justamente de Mendoza, de Rosario, hay gente, hay también de Córdoba, hay socias del Foro de Córdoba que están conectadas y por supuesto de la sede también Mendoza. Y por supuesto hoy, no solamente como el jueves pasado tuvimos amigas latinoamericanas, hoy también tenemos España. Una de nuestras disertantes, que es Laura Mateo Lastra, que está conectada con nosotros desde Barcelona y que también es un poco representante de nuestra asociación en España. Le voy a pedir a Macarena Rojas, nuestra directora de comunicación, que lea por favor el currículum de nuestras 3 disertantes. ¿Qué les parece? ¿Que las presente las 3 juntas o a cada una previa a su exposición? Yo te diría que las presente juntas y listo, así después ya es más fácil la charla. Perfecto. Bueno. Comenzamos. Una de las primeras expositoras es Verónica Broilo, contadora pública por la Universidad Nacional de Río Cuarto, magíster en responsabilidad social empresarial por la Universidad de Castilla de la Mancha, especialista en responsabilidad social empresarial por la Universidad de San Andrés, becaria de la OEA en compras públicas sustentables, especialista en contrataciones públicas por la UNSAM, certificada por el Global Reporting Initiative para la emisión de informes de sostenibilidad. También ha ejercido el curso de liderazgo con perspectiva de género en la Universidad Torcuato Di Tella, y ha participado en Alliance for Integrity, AMCHA Argentina, miembro y capacitadora DEPE, y finalmente es miembro de Foro de Mujeres del Mercosur. Su experiencia laboral ha sido actualmente en el Ministerio Público Fiscal, como coordinadora del área de responsabilidad social institucional y sustentabilidad, y previamente fue responsable de la unidad operativa de adquisiciones. Asimismo, trabajó en el Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma como jefa de compras y contrataciones y directora de auditoría. Pasando al próximo. Ahora vamos a presentar a Claudia Bosco. Es contadora pública por la Universidad de Buenos Aires, magíster en responsabilidad social empresarial por la Universidad de Castilla de la Mancha, titular de GDS Gestión y Desarrollo Sostenible, docente en la Dirección Académica del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma, en cursos de sostenibilidad económica, social y ambiental, certificada por GRI para facilitar procesos de emisión de informes de sostenibilidad.
Presta servicios de consultoría en entidades estatales binacionales, pymes y organizaciones de la sociedad civil, y en diversos sectores como el hidroeléctrico, metalúrgico, automotriz, turismo, salud, tecnológico, gastronómico, publicidad y textil, entre otros. Disertante en congresos nacionales e internacionales sobre ética y RCE, sobre los ODS y sobre los estándares GRI en procesos de transformación organizacional. Integra las comisiones de balance social en la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas y de Sostenibilidad Económica, Social y Medioambiental en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y es socia del Foro de Mujeres de Mercosur. Finalmente, presentamos a Paula Matiolastra. Aquí voy a... es licenciada en Periodismo, máster en Igualdad y en Comunicación Empresarial por la Universidad Pompeu Fabra, es consultora en área de Igualdad y Diversidad, experta en conciliación de la vida laboral y familiar e igualdad, diversidad y gestión de tiempo, formadora en habilidades directivas y emprendedoras, consultora en recursos humanos, comunicación y marketing, consultora en experta en la obtención de EFR, sello de empresa familiarmente responsable, y de DIE, distintivo de igualdad en la empresa para Fundación 11, Ilunion, Calidad Pascual, CaixaBank, Consumer Finance, Baxter Phillips y Bank Sabadell. Tiene experiencia como directora de proyectos y formadoras de conciliación de la vida laboral y familiar, igualdad, diversidad y gestión de tiempo, habilidades directivas, recursos humanos, comunicación y marketing en los sectores sanitario y hospitalario, distribución, trabajo temporal, publicidad, procesos productivos y logísticos, químico, alimentación, investigación e inserción laboral de discapacitados, asistencial, fundaciones, organizaciones sin ánimos de lucro y sector público. Ha realizado proyectos de conciliación de EFR Igualdad en AstraZeneca, Iberdrola, Coca-Cola, Endesa, Zurich, CEPSA, Banca Privada de Andorra, IS, Ferrovial y Red Eléctrica, entre otros. Y asimismo ha tenido proyectos de igualdad en la obtención de DIE y formación de igualdad en numerosas instituciones. Tiene su libro, que fue presentado hace unos años aquí también en Argentina, La igualdad objetivo de la empresa, y ha obtenido el premio de Mujer Excelencia, asimismo, perdón que se salió. Así que así están presentadas las tres expositoras del día de hoy. Bueno, vamos a dejar que entre ellas coordinen la presentación, así que bueno, comenzamos. Bueno, buenas tardes a todas. Hola. Lo que hoy estamos acá para charlar entre todas, y bueno, dado el expertise de cada una de nosotras, tratar de llevarles los impactos del COVID en los ODS. Bueno, a raíz de las invitaciones que fuimos mandando todas en forma particular, las que formamos parte del foro, nos han llegado varias consultas de qué son los ODS. Eso nos llevó a involucrar una filmina más, que dijera qué son los ODS. Las consultas surgieron ODS. Y si desprende esto ya me aparezco ahí. No, saca tu nombre, no se va a ver. Osos de Sibeta era una posibilidad, Ojos del Salmón era otra posibilidad que podía ser los ODS. Entonces, bueno, dijimos, vamos a explicar brevemente qué son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, aunque sabemos que hay muchas y muchos que están escuchando que ya saben de lo que es. Bueno, los Objetivos de Desarrollo Sostenible son los objetivos que se planteó Naciones Unidas para la Agenda 2030, planteando metas dentro de esos 17 objetivos, metas que van a tener que ser cumplidas por los distintos gobiernos. Son
distintos objetivos para poder alcanzar un desarrollo sostenible dentro de un plan estratégico de gobierno que conjuntamente con las empresas lograríamos llegar el 2030 cumpliendo estos objetivos que se plantean. Yo se los redondeo, pero dentro de estos 17 objetivos hay metas específicas y se trabajan específicamente cada uno de estos objetivos llevados a la práctica en acciones y en programas específicos, ya sea en la empresa como en los gobiernos. Bueno, ¿cómo impacta el COVID-19 en los ODS? Los impactos son impactos multidimensionales. El COVID, como nos afectó a todos, impactó a toda la ciudadanía, en diferentes aspectos, desde aspectos sanitarios, aspectos económicos, ambientales y aspectos sociales. En los sanitarios todos sabemos que el gran problema que hemos tenido desde el inicio del COVID fue el tema que el sistema sanitario se vio colapsado y todos los proyectos o los programas de los países y de los gobiernos se vieron presentando diferentes alternativas para sanear estos problemas. En la parte económica, también esto que fue otro gran problema, el tema de tener que sanear el cese de actividades. Y por otro lado, en el tema ambiental, también hemos visto la gran cantidad de desechos que se han generado con los barbijos. También hemos tenido parte positiva en cuanto a los impactos ambientales, porque se vio la menor contaminación que en el medio ambiente, y se ha visto en todos los noticieros y en todos los canales el tema de cómo los animales comenzaron a tomar lugares en los cuales no estábamos habituados a verlos. Y después, en el tema social, también se vio, y todos lo hemos visto, los distintos cambios de conducta y las distintas relaciones que se fueron generando desde la necesidad de los comedores, la necesidad de la ayuda social que se fue registrando. El impacto no homogéneo también. Entonces vimos impactos multidimensionales, cómo una pandemia o un virus puede impactar en diferentes dimensiones de la vida particular de cada uno, de la empresa y de los gobiernos. Y también vemos impactos no homogéneos. Estos impactos no homogéneos van a depender de la situación previa que tienen los estados, la situación previa que tenemos cada uno en nuestra familia, la situación previa que tenía la empresa en el momento en que llegó la pandemia. La capacidad de resiliencia, muy importante, y esta palabra que hoy está muy, muy de moda, pero que realmente hoy se utiliza y la vemos como muy importante, ¿no? La capacidad de resiliencia, la capacidad que cada uno tenía o tuvo que generar a raíz de el impacto del COVID. A muchas personas los dejó sin trabajo, a muchas personas los dejó varados muy lejos de su casa, a muchas personas los dejó separados de sus familiares, muchas personas no pudieron despedirse de sus familiares, bueno, etc. La participación del Estado, el impacto también determinó, y hemos visto cómo participaron los distintos estados. Lamentablemente, es un virus y una pandemia que abarcó a todo el mundo. Entonces pudimos ver cómo los estados fueron reaccionando de diferentes maneras. Entonces, esto también nos muestra la participación necesaria de los estados en la planificación estratégica de una
sociedad. Y también vemos cómo la ciudadanía ha participado en todas las necesidades que se han ido generando con esta situación actual del COVID-19. Más de uno seguramente ha hecho donaciones o ha ayudado a algún comedor o a algún hogar, o ha estado pensando o ayudó a un vecino porque no podía salir y tenía mayor edad o tenía algún problema que lo consideraba de riesgo, por lo cual surge la responsabilidad de la ciudadanía, no solamente económica, sino que una responsabilidad social. Esto son los impactos no homogéneos, que como a la gente que está de una determinada manera nos afecta más que a otros. Bueno, los distintos impactos, se ha generado un montón de impactos. Yo seleccioné 4 para más o menos hablar de algunas cosas, pero es imposible hablar de todo, entonces hemos seleccionado algunas cosas, nada más, las más importantes o las que yo prioricé. El aumento de la pobreza fue una de las cosas que más hemos visto en estos 6-7 meses que llevamos de pandemia, nosotros acá en Argentina, en Europa y en Asia más todavía. El aumento de la pobreza, esos son datos de UNICEF, dice que la pobreza hoy es de un 53%, la pobreza en el 2019 era de un 53%, la pobreza en el 2020 es del 58%, y la pobreza extrema se incrementó un 16,3%. Estos son porcentajes de incremento en el efecto de la pandemia. O sea, ¿cuál fue el efecto de la pandemia? Aumentó un 58% los índices de pobreza que había. No significa que existe el 53% de pobreza, sino que es el porcentaje de aumento de la pobreza. Bueno, con el aumento de la pobreza que generó el COVID, acá vemos cómo afectan los ODS, o los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que les comenté al principio. Afecta, en primer lugar, al objetivo que es fin de la pobreza, porque en vez de disminuirla, para poder lograr el objetivo, se incrementó. Esto también nos lleva a que el objetivo de hambre cero también se ve muy perjudicado, porque todos sabemos que se han incrementado los comedores, los hogares, los merenderos, en donde la gente que antes no estaba acostumbrada o tenía recursos para comer, hoy no los tiene. Trabajo decente y crecimiento económico también se ve afectado por esta acción nada más, que es el aumento de la pobreza. El crecimiento económico, efectivamente, si hay más pobreza, no existe el crecimiento económico. Y el trabajo decente también se ve sumamente afectado. ¿Por qué? Porque al generarse más pobreza también se genera mayor ocupación que se puede llegar a generar, es más informal que formal. Y todo esto redunda en la reducción de las desigualdades. O sea, el objetivo de reducir las desigualdades se ve totalmente afectado porque con el aumento de la pobreza aumentamos las desigualdades. Esto también nos muestra cómo una acción o una situación actual de una ciudad, del mundo, de una población, afecta a todos los objetivos de desarrollo sostenible, o a varios, que no es que los objetivos de desarrollo sostenible son totalmente independientes. Al contrario, no me sale la palabra que quiero decir, disculpen, se autorrelacionan entre todos y están totalmente vinculados. Educación. Una de las situaciones más importantes que vimos es el aumento de la pobreza.
Otra situación que vemos a diario y que a más de uno nos toca porque tenemos niños o porque estamos estudiando o porque tenemos al sobrino, al nieto, al vecino, vemos que la educación fue altamente perjudicada con el COVID-19 y acá también en una encuesta de UNICEF, en un informe de UNICEF, sale que la frecuencia y contacto con el sistema educativo, el 31% sin devolución por parte del docente, el 23,4% sin contacto con docentes, directamente. Y el acceso a herramientas tecnológicas. Esto también nos mostró y puso en discusión el acceso a las herramientas tecnológicas. El 18% declara no tener acceso a Internet. El 37% no cuenta con tablet, notebook o PC. 81% hogares cuyos niños y adolescentes tienen tareas escolares. Esto está tomado en un universo de niñas, niños y adolescentes. No solamente, o sea, es el universo grande. Con la educación, que también fue muy afectada, vemos que el objetivo 4, que es educación de calidad, se vio altamente perjudicado. Porque, como dice la encuesta, hay muchísimos sectores en los cuales directamente no tienen acceso a Internet. Y hoy por hoy, la mayoría de las clases o de la educación se está impartiendo vía tecnológica, como tenemos nosotros ahora esta reunión por Zoom, que antes nadie sabía qué era Zoom. Y a partir de esto, todos ahora es la mejor forma de comunicarnos, la mejor forma de hacer reuniones por trabajo, y no tenemos otra posibilidad. El Estado puede ser muy beneficiosa, porque los que tienen acceso a la tecnología pueden acceder a una cierta educación que antes no accedían, porque era solamente presencial, pero el mayor porcentaje está dado en las desigualdades que ha generado la educación, dado estos ítems que hemos nombrado. Esto también hace la igualdad de género, también se ve afectada la igualdad de género con respecto al tema de la educación. La reducción de las desigualdades, volvemos de nuevo a explicar lo mismo que en el ítem anterior. La educación es un elemento fundamental para disminuir las desigualdades. O sea que si la educación se ve modificada o afectada, como en este caso, las desigualdades también van a crecer en vez de disminuir. La paz, el objetivo 16, que es paz, justicia e instituciones sólidas, ¿por qué se ve relacionado con esto? Porque es fundamental la educación para tener instituciones sólidas, para lograr la paz y para lograr la justicia. Si tenemos un pueblo educado, es mucho mejor y es mucho más factible lograr las instituciones sólidas, la justicia y la paz, para que sea una sociedad cada vez más inclusiva y con menor pobreza. Las alianzas y logros de los ODS, que es el objetivo 17, es fundamental y también se ve afectado con la educación de calidad, porque en este caso, sí o sí, para la educación, y más en este momento, necesitamos que el Estado esté presente, y no solamente el Estado, sino que el Estado, las empresas y la ciudadanía. Después tenemos otro de los aspectos que se vieron muy perjudicados con el COVID-19, que fueron los salarios decentes. A raíz del COVID-19 se han perdido muchísimas fuentes de trabajo, y esto hace no solamente que haya mayor desocupación y mayor pobreza, sino que se generen cada vez más salarios más bajos y salarios en la informalidad, no haciendo que sea un salario decente y digno para la persona. Entonces, de esta manera, estamos
teniendo y se ven perjudicados o se ven relacionados con este efecto de la desocupación, de la pérdida de los puestos de trabajo, se ven, como verán en esta filmina, se tocan muchos de los objetivos de desarrollo sostenible, como por ejemplo el 8, trabajo decente, el 1, pobreza, el hambre cero, salud. Al tener cada vez menos puestos de trabajo, se pierden las obras sociales, es difícil tener acceso a la salud. El agua y saneamiento, que es el 6, también se ve perjudicado. Si no tenemos un salario digno, un buen puesto de trabajo, también es perjudicial para poder lograr tener acceso a una alimentación y a una vida digna. El sistema sanitario, bueno, lo vemos todos los días, que cada vez está más colapsado a pesar de todos los esfuerzos del gobierno, de las empresas privadas de salud, pero esto pone de manifiesto lo importante que es el sistema sanitario, y que no es menor el tema sanitario, ya sea para que tengan en cuenta los gobiernos una política sanitaria, sino para que también tanto las obras sociales como las empresas tengan en cuenta este objetivo de desarrollo sostenible. No solamente para cargar al sistema sanitario, sino para que la empresa sea una aliada del empleado, del que trabaja, para que aquellas cosas que no puede lograr con el sistema sanitario, la empresa esté presente y pueda ser un aliado en el momento que lo llegue a necesitar. En el sistema sanitario vemos que también se ve no solamente el salud y bienestar afectado, ese es el más afectado dentro de los objetivos de desarrollo sostenible porque es el puntual al sistema sanitario, pero esto también hace al aumento de las desigualdades, el no tener acceso a una salud y a un bienestar digno. Dado que si nosotros cada vez tenemos mayor desigualdad y menores salarios, cada vez más el sistema sanitario público se ve fracturado y se ve sobrepasado. Por lo tanto, la gente que no tiene hoy una cobertura, es muy difícil que logre tener acceso a la salud. Esos fueron grandes rasgos y grandes temas que quise tocar para ver cómo diferentes acciones y situaciones que hoy uno las ve como una situación actual, pero como aislada, cómo toca y cómo se relaciona con muchas otras cosas. Y acá vamos a ver cómo las responsabilidades personales de las empresas y las instituciones comienzan y terminan con los derechos humanos. Todos estos objetivos de desarrollo sostenible que fuimos viendo a través de las distintas situaciones que se ocurren, todas están cruzadas por los derechos humanos. Por eso es tan importante la visión de los derechos humanos en los objetivos de desarrollo sostenible y en la planificación estratégica de los gobiernos y de las empresas. Planificar las acciones teniendo en cuenta los derechos humanos. El respeto y la protección de los derechos humanos es clave en este contexto. En todos los objetivos de desarrollo sostenible están avalados por algún derecho humano. Entonces, en este momento, y la pospandemia, nos va a llevar, y ya nos ha llevado a muchos de nosotros, a pensar, a repensar el mundo de hoy. Porque el mundo que hoy tenemos no es el que teníamos en noviembre, ni tampoco el mundo que va a venir cuando se termine el COVID-19 va a ser el mundo que teníamos en noviembre del 2019. Entonces todos
hemos ido cambiando hábitos, como este de tener reuniones por Zoom. Pero tenemos que pensar y repensar el mundo de hoy para el mundo futuro, para los próximos meses. Tenemos que reevaluar nuestras prioridades. Es fundamental reevaluar nuestras prioridades. Y eso nos lleva a reasignar recursos. Es sumamente necesario reasignar los recursos en función a las prioridades. ¿Cuál es el camino para lograr esto? El camino para lograr esto es utilizar modelos dinámicos de políticas de sostenibilidad basados en los derechos humanos. Estos modelos de sostenibilidad se basan en comprometerse la empresa, el gobierno, las instituciones, en comprometerse a una planificación estratégica basada en los objetivos de desarrollo sostenible y en los derechos humanos. Desde ese compromiso se evalúa la empresa, la institución, el gobierno, evalúa la situación de la empresa en esos distintos aspectos. Después se define sobre qué queremos trabajar de esa evaluación que hemos hecho. Después vamos a definir. Cuando definimos, tratamos de implementar. Y después vemos cómo vamos a implementar esa política de sostenibilidad basada en los derechos humanos. Esa implementación también tiene que ver con definir metas, para después poder medir. Tenemos que definir metas, definir parámetros de medición, para después poder medir y de esa manera retroalimentarnos continuamente. Este es un proceso, como bien ven acá, es una rueda que se autoalimenta y que es infinita. Tiene un comienzo, pero no tiene un final. Es una película que nunca termina. Y sí o sí necesitamos comunicar todos estos, el compromiso, la evaluación, la definición, la implementación, la medición y la comunicación. Es muy importante, porque la comunicación hace que tanto la empresa como los gobiernos seamos líderes en sostenibilidad y podamos, desde nuestro lugar, hacer que la comunidad toda y la sociedad vaya y sea un factor positivo de impacto en la sostenibilidad. Entonces, esto es lo más importante en los modelos dinámicos de políticas de sostenibilidad basados en los derechos humanos. ¿Cómo logramos esto? Aparte de todo ese circuito y esa planificación, teniendo en cuenta la convergencia de los instrumentos normativos internacionales y de derechos humanos, porque toda empresa y gobierno tiene que seguir normas y reglas y derechos y principios que están regulados. Es fundamental la regulación y el seguimiento de las normas. Y acá, ahí está la Organización Internacional del Trabajo, el Pacto Global de Naciones Unidas, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el OCDE, las Naciones Unidas y Derechos Humanos, el Global Reporting y la ISO 26000. Todas esas instituciones reúnen distintas referencias y principios de derechos humanos en los cuales las empresas y los gobiernos deben planificar su planificación estratégica. Nos basamos también en los pilares del marco RAGI. Los pilares del marco RAGI fueron los que dieron el pilar para los principios de derechos humanos que aprobó Naciones Unidas y que lleva a cabo también conjuntamente con Pacto Global. Estos pilares son los pilares de derechos humanos y que los gobiernos y las empresas deberían tener en cuenta al momento
de planificar. Estos 3 pilares son proteger, respetar y remediar. Proteger es el deber del Estado de proteger los derechos humanos. Es el deber de las empresas de proteger el trabajo digno de sus empleados, de que se cumplan las leyes laborales, de que le den que cumplan las reglas laborales y de derechos humanos. Cuando hablamos de respetar, respetar es que tienen que cumplir todas esas normas y principios que están legislados, pero a su vez tenemos que tener en cuenta la debida diligencia. No solamente con cumplir está bien, con decir yo cumplo todo. No, simplemente tengo que ir más allá y tengo que pensar de qué manera, si llega a ocurrir algo, yo puedo mitigar ese riesgo o ese problema que puede ocurrir violando los derechos humanos. La forma de mitigar eso es con la debida diligencia que está dentro del pilar de respetar la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos. Y tenemos el pilar 3, que es remediar, que tiene varias acciones en forma conjunta con el respetar, porque van de la mano. Respetar, tenemos en cuenta, y ahí debemos empezar a pensar en la debida diligencia, y también en un claro ejemplo es el tema de los canales de denuncia dentro de las empresas o dentro de los gobiernos. No solamente tener un canal de denuncia, sino que ese canal de denuncia sea transparente, sea fácil de acceder, que no sea un medio para después tengan represalias, y que con ese canal de denuncias también sea efectivo, que haya un seguimiento de ese canal de denuncias. O sea, para después poder remediar. ¿De qué manera? Ver si se puede remediar devolviendo la cosa como era antes de producido el daño, o hacer algún otro tipo de remediación. Esto es fundamental tener en cuenta en las distintas acciones y en las distintas planificaciones y políticas que tenga la empresa y el Estado. Sin respeto a los derechos humanos, no hay desarrollo sostenible. Eso es lo que desde los Objetivos de Desarrollo Sostenible nosotros pensamos y estamos totalmente de acuerdo en que sin respeto a los derechos humanos no hay desarrollo sostenible. Por eso incitamos a todos los que tengan forma de incidir en políticas públicas como nosotros desde el Foro de Mujeres del Mercosur y todas aquellas personas que pertenecen a empresas que traten de realizar su planificación estratégica a través de los derechos humanos. Bueno, muchas gracias y espero les haya gustado. Fue una síntesis, la verdad que todo da para mucho más, pero no da el tiempo. Bueno, ahora vamos a escuchar a nuestra segunda disertante. Paula, no tenés sonido. Paula, el micrófono. El micrófono. Ay. Vale, ahora sí. Hola, ahora sí, ¿no? Sí. Vale. Ahora sí. Esto de tenerlo en silencio para no molestar cuando... Como os decía, muy contenta de compartir este rato con vosotras y con vosotros y comentaros una breve introducción sobre cómo ha afectado el COVID a las mujeres y con esto cómo afecta o cómo influye
el COVID en el objetivo 5. Ya Vero nos ha comentado cuáles son los objetivos de desarrollo sostenible. Y hoy lo que me gustaría hacer énfasis es en qué nos ha pasado a las mujeres con el COVID, ¿no? Cómo estamos viviendo, cómo hemos vivido todos estos meses y cómo estamos viviendo el efecto del virus en el colectivo, ¿no? ¿Qué pasa con el virus, ¿no? Ha tenido, tal como nos explicaba también Verónica antes, ha tenido un impacto en la salud de las personas, ha tenido un impacto en la vida social de todos y todas y ha tenido un impacto económico realmente muy potente, ¿no? Y al final estos impactos no dejan de cruzarse y no dejan de tener puntos de conexión y de interrelación, ¿no? Entre ellos. Evidentemente, es cierto que la vida antes de marzo era muy diferente y que nunca volverá a ser de la misma manera que vivíamos, ¿no? Esta nueva normalidad que estamos viviendo, pues es la nueva vida, el principio de la nueva vida que parece que nos tocará a todos, ¿no? ¿Qué pasa con estos brotes, con estas pandemias a nivel mundial que suelen afectar mucho a las mujeres, que empeoran las desigualdades existentes, que afectan mucho más a las mujeres porque habitualmente somos un colectivo de alta vulnerabilidad, porque habitualmente somos las más afectadas, porque a nivel somos las principales cuidadoras y las principales figuras que actuamos en la atención sanitaria primaria, con lo cual estamos en la primera línea, ¿no? Estamos en las trincheras. Al final, las mujeres, además de todo lo que significamos para una sociedad, somos estamos en la línea de fuego constante, ¿no? Evidentemente, éramos el colectivo prioritario durante todo el confinamiento. Aquí en España estamos saliendo del confinamiento, pero no es real porque salimos y entramos, ¿no? A medida que los rebrotes se van dando, lo que hacen es que, bueno, confinan una ciudad, confinan un pueblo, confinan un barrio, van abriendo y cerrando a medida de cómo va evolucionando la pandemia, ¿no? Evidentemente, los virus afectan, como os decía, ¿no? Los virus y las pandemias en todo el mundo históricamente han afectado más a las mujeres que a los hombres. Primero porque estamos en la primera línea, porque somos las principales actores, ¿no? de todo esto. Aunque los datos a nivel global parecen mostrar que la mortalidad mayor se da en los hombres, se estima que el impacto económico y social es mayor en las mujeres. ¿Y esto qué quiere decir? Que realmente a nivel de retribución y a nivel de impacto social, de calidad de vida, de sostenibilidad económica y de salud, las mujeres nos hemos visto más afectadas. A pesar de que a priori pareciera que la tasa de mortalidad es mayor en los hombres. Pero eso tampoco está confirmado al 100%. Y cuando hablamos de impactos reales y tangibles sobre las mujeres, aquí hay varias cuestiones que han sido cuestiones claves o que están siendo cuestiones claves en esto del COVID, ¿no? Por un lado, la sobrecarga del trabajo sanitario y de servicios sociales, ¿no? Evidentemente, las mujeres somos enfermeras, somos médicos, estamos en primera línea y somos cuidadoras principales y, por ejemplo, trabajamos en las residencias de mayores, ¿no? Eso ha tenido un impacto muy claro. Luego tenemos la mayor precariedad laboral y pobreza laboral, ¿no? Es decir, las mujeres tenemos peores contratos, mayor temporalidad. En este momento, si hiciéramos un retrato de la pobreza en general, en muchos casos tiene cara de mujer, ¿no? Esta pobreza. Mujer mayor, sola, sin trabajo, sin ingresos, pues esto se ha incrementado y se ha cebado con el COVID, ¿no? Luego la centralidad de las tareas de cuidado. ¿Y esto qué quiere decir? Que todavía las mujeres nos hacemos cargo de las tareas de cuidado en los hogares, ¿no? Evidentemente. A pesar de que hace ya más de 40 años que hemos salido a la vida pública
y que estamos en las empresas y en el mercado laboral y tal, los hombres no han hecho esa entrada en casa como sería lo ideal, ¿no? El 50%. Todavía las mujeres dedicamos 3 veces más horas que los hombres a las tareas domésticas. Y luego, por otro lado, el aumento del riesgo de violencia de género. Claro, en los confinamientos nos han al final encerrado con nuestros enemigos, ¿no? En muchos casos. Se han disparado las llamadas a los teléfonos de asistencia a las víctimas de violencia. Realmente con algunas mujeres ha sido terrible, ¿no? Porque evidentemente es convivir con tu enemigo, con tu agresor 24 horas, ¿no? Cosas que en otro momento igual, o relaciones que en otro momento estaban más diluidas porque no estaban favorecidas por el contacto. El confinamiento lo que ha hecho es que pasemos 24 horas con el entorno familiar más próximo. Y muchas veces ese entorno familiar más próximo ha significado encerrarnos o pasar tiempo con las personas que digamos que infringen nuestros derechos o ¿no? que están contra nosotros. Yendo específicamente a cada una de estas cuestiones, ¿no? Hablábamos de la sobrecarga del trabajo sanitario y de los servicios esenciales. Las mujeres representan el 70% del personal sanitario en todo el mundo. Y son mayoría en los sectores del comercio de la alimentación, en los servicios de limpieza hospitalaria y en los servicios de residencias de mayores. No tengo muy claro cuál fue la situación en Argentina, pero al menos aquí en España realmente el COVID ha impactado mayoritariamente sobre las personas mayores y sobre las residencias de mayores, ¿no? No se supo controlar el tema inicialmente y realmente fue muy grave en las residencias de mayores. Luego, 51% de mujeres son médicos. El 84% del personal de enfermería también son mujeres. El 72% en farmacia, el 82% en psicología y un 85% en el personal que trabaja en las residencias de mayores y personas dependientes. O sea que realmente más involucradas y más en primera línea y más afectadas y más cerca del contagio, de la enfermedad y de estar en continuo riesgo, las mujeres no ha estado nadie en esta pandemia, ¿no? En estos 7 meses de pandemia. Por otro lado, el tema de la centralidad de los cuidados, ¿no? Claro, los niños se han quedado en casa, es decir, las mujeres, además de hacernos cargo de las tareas del hogar, nos hemos convertido en maestras, profesoras, enfermeras, todo en el mismo momento y en un plazo de 24 horas, porque nos hemos hecho cargo de las actividades domésticas prácticamente entre el 90 y el 100%. Es decir, sí que los hombres van asumiendo funciones, pero en ningún caso llegan al nivel de tareas que desempeñamos las mujeres, con lo cual esto se ha intensificado, ¿no? Evidentemente, aquí realmente las mujeres se nos han multiplicado las funciones. Yo hago, coaching para madres y para gestión del tiempo y de la maternidad, y realmente era hablar con mujeres que me decían, mira, estoy desquiciada, tengo que cumplir con las tareas el envío de las tareas del niño a clase, explicarle al niño no sé qué que no entiende, hacer mi trabajo, preparar la comida. Bueno, al final realmente ha subido el estrés en las mujeres exponencialmente debido a esta carga extra de cuidado que se nos ha volcado, ¿no? Por otro lado, gente que por ahí tenía ayuda en casa y que esas personas de ayuda se han marchado o no han venido o no han podido o se han quedado en sus casas. Bueno, esto ha alterado también todo lo que es la rutina de cuidado, ¿no? Y nos ha puesto en situación de mayor riesgo, ya sea porque nos hemos quedado sin esa persona de soporte que nos ayudaba o porque esa persona de soporte también se ha quedado en una situación
de indefensión o porque se ha tenido que confinar en casa o porque no ha podido venir a trabajar. Bueno, realmente para las mujeres ha sido una situación crítica. Luego encaminamos a qué pasa con el mundo laboral, ¿no? La precariedad laboral y la pobreza laboral. Claro, las mujeres, evidentemente, las mujeres con baja cualificación y las mujeres migrantes lo tienen más complicado, porque claro, estos sectores como el comercio, el turismo y la hostelería se han visto seriamente afectados. Aquí en España acabamos de pasar el verano, donde los hoteles y el sector del turismo ha trabajado el 15%, con lo cual hay muchísimos puestos que se han eliminado o que aquí hay una figura que se llama el ERTE, que es una suspensión temporal del empleo donde el Estado financiaba una parte de la retribución. Pero bueno, estos ERTE se están acabando ahora, con lo cual hay mucha gente que se queda sin trabajo. Y por otro lado, la precariedad, ¿no? El decir, personas sin contrato, la economía sumergida, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, en el caso de Argentina, aquellas mujeres que no podían ir a trabajar a las casas donde trabajaban, por ejemplo, por el tema del COVID, implicaba que no cobraran, con lo cual eso, bueno, incrementa los niveles de pobreza, ¿no? Como vimos con Vero, evidentemente los comedores sociales han crecido exponencialmente también, porque gente que antes tenía, bueno, iba viviendo y tenía unos ingresos que aunque no daban para mucho, le alcanzaban para ir viviendo. En este momento, al quedar reducido su capacidad de empleo por el COVID, pues se han visto realmente sumidas en la pobreza, ¿no? Luego, como vemos aquí, podemos ver, según el sector, cuál ha sido el riesgo, ¿no? Evidentemente, en algunas actividades la repercusión ha sido mayor o peor, ¿no? Pero evidentemente en todos los sectores está teniendo un impacto importante el COVID, ¿no? Evidentemente. Pensar también en todo lo que es cultura, pensar en todo lo que es transporte, ¿no? Todos estos servicios se han visto y se ven continuamente, industrias, ¿no? Y se ven continuamente afectados. Todo lo que es el comercio, ¿no? Evidentemente, todo esto también tiene. Y luego, si ya vamos a un colectivo que realmente, como hemos comentado, ha sufrido de forma muy importante, es el tema de las trabajadoras del hogar, ¿no? Es decir, mujeres que trabajan en casas y que o no tienen contrato, y si tienen contrato realmente han sido despedidas, no tenían, evidentemente no hay ningún derecho que las ampare y que les dé algún tipo de subsidio por quedarse sin trabajo, o se han quedado atrapadas en este periodo de confinamiento en las casas que trabajaban o en sus propias casas, sin la posibilidad de poder trabajar o de poder ver a su familia, ¿no? Cualquiera de las dos situaciones, evidentemente, eran situaciones y son situaciones muy críticas, ¿no? Evidentemente, hemos de pensar en esto, ¿no? Y luego, por otro lado, como comentaba, el tema de la violencia, ¿no? El tema del incremento de los episodios de violencia sexual, física y psicológica, ¿no? La posibilidad de quedar encerrada con tu agresor en casa, pues esto realmente ha multiplicado las posibilidades de violencia, ¿no? Evidentemente. Se han disparado las llamadas y las atenciones a las víctimas, ¿eh? En España, por ejemplo, se han elevado un 57% las demandas de atención a las víctimas, ¿eh? Con respecto a 2019, con lo cual, y esto evidentemente entiendo que se ha replicado en todos los países de Latinoamérica, porque claro, estar encerrado 24 horas, posiblemente con tu agresor, pensar en las consecuencias a nivel emocional, psicológico que eso puede tener, ¿no? Evidentemente, bueno, realmente desastrosas. También un dato que hemos encontrado es que en Argentina la situación es casi peor, porque la línea 144, que viene de asesoramiento,
¿no? Han tenido más, bueno, muchas más llamadas y además el tema de los feminicidios también ha subido exponencialmente. Con lo cual está claro que realmente en el caso de la mujer las consecuencias del COVID han sido muy importantes, ¿no? Evidentemente, aunque en todos los países se han puesto en marcha iniciativas para paliar o para dar atención a esta situación crítica de la víctima, ¿no? De decir, oye, si tienes algún problema puedes llamar, como veis aquí. Bueno, muchos países han desarrollado desde apps, teléfonos, bueno, iniciativas que intentaban ayudar a que las mujeres en esta situación pudieran tener alguna salida, ¿no? Pero evidentemente es una situación crítica. Y luego desde el otro punto de vista, desde el punto de vista de la representatividad también, cómo las mujeres hemos estado gestionando en los sitios de poder y de representación en toda esta crisis, ¿no? Por ejemplo, en el Comité de Emergencia de la Organización Mundial de la Salud para el COVID hay un 20% de mujeres solo. Solo 10 de los 152 jefes de Estado elegidos, por ejemplo, son mujeres, ¿no? Los hombres constituyen el 75% del personal parlamentario. Y aquí que veis en la foto son, bueno, las caras visibles de la pandemia, tanto en España como en Argentina, ¿no? Y evidentemente son hombres. Las mujeres parecíamos estar más en la cocina, en la retaguardia de los comités de crisis, y en muchos no ha habido mujeres siquiera, ¿no? En este caso, la ONU lo que nos hace es unas recomendaciones para esta situación y nos dice, por ejemplo, que evidentemente hemos de poner foco y de analizar la información y los datos desagregados por sexo, que esto es muy importante y que en muchas organizaciones todavía no se hace, que hemos de asegurar que la dimensión de género está en todas las políticas y de forma transversal, sobre todo en lo que es colectivos a mujeres, a niñas, en todas las iniciativas que ponemos en marcha, que debemos implicar a las mujeres en todas las fases de respuesta y toma de decisiones de estos procesos, porque realmente al final son las que están en la primera línea de fuego, ¿no? En el sector sanitario tenemos las mujeres, en el sector productivo comercial también tenemos mujeres, con lo cual evidentemente somos nosotras quienes también podemos dar respuestas y soluciones a la crisis, ¿no? Asegurar la atención de las necesidades inmediatas de las mujeres que trabajan en el sector sanitario también, ¿no? Y de contención y de soporte psicológico, ¿no? Y luego impulsar las consultas con las organizaciones de mujeres, como el Foro y otras que hay, para bueno, identificar, encontrar soluciones, recoger inquietudes, recoger bueno, situaciones críticas que están viviendo en este momento, ¿no? Y adoptar medidas para aliviar todo lo que tiene que ver con la carga de estructuras en cuanto a la atención sanitaria y a la salud sexual y reproductiva de las mujeres también, ¿no? Porque evidentemente con esto de la pandemia se ha restringido la atención sanitaria normal, digamos, y se ha dejado, ¿no?, un poco aparcada o un poco de lado todo lo que es la atención sanitaria prenatal y postnatal, ¿no? Evidentemente ahora ir a un hospital con una consulta normal nos da un poco de miedo y posiblemente no nos atiendan, con lo cual todo esto también hace que a la larga se continúe la afectación hacia las mujeres, ¿no? Evidentemente. Luego, por ejemplo, otra de las medidas que nos recomiendan es la de adoptar medidas directas de compensación a las trabajadoras informales, a las trabajadoras sanitarias, domésticas, migrantes, es decir, intentar encontrar alguna forma de compensar a las mujeres este trabajo extra que llevamos ya unos cuantos meses desempeñando,
¿no? En España en este momento tenemos un debate importante, vuelven a abrir los colegios, están abriendo entre esta semana y la semana próxima, y se está debatiendo qué va a pasar cuando un niño sea positivo en COVID y qué van a hacer sus padres, ¿no? Si se les va a conceder un permiso o no se les va a conceder un permiso. Esto es muy importante, ¿no? Porque si tenemos un niño con un positivo, alguien tiene que quedarse en casa con este niño, evidentemente. Entonces ahora, al parecer, se está llegando a un acuerdo en que va a haber un permiso especial para que los padres puedan quedarse en casa con ese niño positivo, ¿no? Evidentemente. Más allá de que, bueno, que evidentemente sea un positivo, habitualmente lo que se hace es confinar a todo el núcleo familiar, ¿no? Evidentemente. Con lo cual, bueno, este es un tema que evidentemente se ha de tratar, porque si esas personas no pueden ir a trabajar, dejan de tener un salario, con lo cual sin ese salario no pueden comprar alimentos. Bueno, ¿no? Al final es una cadena. Entonces, al parecer, lo que hasta ahora se está gestionando es que va a haber un permiso retribuido, es decir, un permiso pagado por el Estado aparentemente, o una parte por el Estado y una parte por la empresa, para que si hay un positivo, bueno, de un niño, sus padres puedan asumir el cuidado sin tanta penalización, ¿no? Al final. Y luego también importante reconocer, reducir y redistribuir, ¿no? La carga del trabajo en casa, ¿no? Que no siempre caiga en el tema en las mujeres, ¿no? Y esto ¿cómo se consigue? Pues muchas veces a través de campañas de sensibilización a nivel empresa también, en algo que aquí estamos trabajando bastante ya, que es el tema de la corresponsabilidad, ¿no? Hacer que las tareas domésticas sean compartidas y tanto hombres como mujeres asuman corresponsablemente que bueno, que unos y otros somos parte del hogar y responsables de ello, ¿no? Por otro lado, otra de las ideas es la de promover estrategias específicas de empoderamiento y de recuperación para las mujeres, ¿no? Evidentemente, ya vamos tarde para algunas iniciativas, pero sí que podemos poner en marcha, ahora cuando esta nueva normalidad esté más implantada, algún tipo de medida para empoderar o para reciclar a estas mujeres para que puedan asumir nuevos trabajos y nuevas funciones y nuevas responsabilidades en la vida pública. Y otra acción podría ser la de asegurar el acceso de las mujeres a los servicios de salud, de empleo y de alimentación e información, ¿no? A las mujeres que estén en riesgo de pobreza, a las mujeres inmigrantes, que tengan también derecho a este tipo de servicios, ¿no? A la atención en los temas de violencia de género, donde muchas veces no tienen acceso. Dar prioridad a los servicios básicos multisectoriales, servicios sociales, de alimentación y de salud para toda la población, y asegurar que todas las niñas y las mujeres tienen acceso a esos servicios esenciales, ¿no? Evidentemente, yo creo que como parte positiva de esta crisis también hemos demostrado como mujeres a la sociedad que podemos hacernos cargo de muchas cosas, ¿no? Y de todo. Yo no sé si recordáis la crisis económica de 2008, pero en aquella crisis Finlandia fue uno de los primeros países en salir de la crisis, porque realmente estaban al mando un grupo de mujeres. Evidentemente tenemos una forma diferente de hacer las cosas, una forma diferente de dirigir, y creo que en eso podemos aportar mucho, y que en esta crisis estamos demostrando que las mujeres, a pesar de ser de las más golpeadas por esta crisis, estamos ahí, ¿no? Y estamos dando el callo y demostrando que realmente las cosas salen, ¿no? Ya sea en el sector sanitario, en el sector de la alimentación, en todo lo que han sido servicios esenciales. Yo creo que hasta aquí este breve recorrido por cuáles han sido los impactos y las consecuencias que... esperar, porque a veces... que ha tenido el COVID para las mujeres. Y con esto ya acabo. Cualquier duda o comentario, si queréis cuando acabemos todas, podéis comentar. Gracias.
Bueno, ahora escucharemos a Claudia Bosco y la verdad que le aclaramos, porque están preguntando por el chat, que la charla está siendo grabada y después va a ser puesta en el canal de YouTube del Foro de Mujeres del Mercosur. Bueno, Claudia, te escuchamos. Me voy a desmutear, ahí me escuchan bien. Sí. Bueno, buenas tardes. La verdad que muy linda las dos presentaciones anteriores. La verdad que me encantó, siempre es un placer compartir las charlas con Bel y con Paula. Espérenme un poquito que estoy sacándome las caritas que me quedaron en la pantalla. Ahí está, si puedo. Y bueno, y en esta oportunidad vamos a seguir la línea de las chicas y vamos a hablar del COVID-19 y el impacto en el medio ambiente, ¿no? Y de la relación de ida y vuelta que hay en esta circunstancia, ¿no? Porque desde la perspectiva ambiental, las enfermedades provenientes de la zoonosis podrían causar pandemia. Y esta fue una declaración que hizo el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente en el año 2016, y se conoce que hubieron otras declaraciones en el año 2015 en este sentido. Entonces, esto sucede, digamos, como consecuencia de desatender el equilibrio de los ecosistemas. Entonces, el COVID-19 encuentra una relación directa entre la mortalidad y los peores índices de calidad de aire asociados a la combustión fósil en el transporte, por ejemplo. Hay un impacto positivo, como mencionó Vero, en el que por la aguda desaceleración económica, que fue ligado a menores emisiones de gases de efecto invernadero, muchos de nosotros pudimos ver cielos más claros o algunos animales que han tomado los espacios públicos. Otro impacto que se ha declarado, digamos, es el aumento de los residuos patogénicos, ¿no? Y acá se abre el mayor interrogante. ¿Qué va a pasar con la naturaleza cuando cobren fuerza todas las estrategias de recuperación luego de la crisis? Según las Naciones Unidas, o recomendado por las Naciones Unidas, la respuesta a esta crisis debemos afrontarlo desde la perspectiva de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con mayor inclusión, generando resiliencia y más equidad. Y entonces yo planteo hablar de dos temas, ¿no?, que están relacionados entre sí, el cambio climático y el desarrollo sostenible. En relación al cambio climático, lo tenemos a él como protagonista, y sus dos problemáticas, ¿no? El efecto invernadero, y no vamos a detenernos demasiado acá, simplemente referenciar la situación. El Sol emite rayos, y esa energía que ingresa al planeta debería naturalmente volver a salir. Y sin embargo, estos gases invernaderos, de efecto invernadero, perdón, acá en la corteza terrestre, como vemos acá en el gráfico, forman una capa que impide que salga naturalmente la energía que debería salir. Y ahora vamos a ver que la acumulación de esos gases, o de esa energía indebidamente o antinatural, Gladys. vamos a ver las consecuencias que nos trae. Y relacionado a él, tenemos que mencionar el ciclo del carbono. En la naturaleza hay un ciclo que es natural, que es justamente lo que genera los gases de efecto carbono. En el planeta tenemos varios reservorios de carbono, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, la Tierra, la atmósfera es una de ellas, el suelo, los océanos, los fondos de los océanos, las plantas. Y nosotros desde hace un tiempo, casi 200 años o tal vez más, estamos extrayendo debajo de la Tierra cantidad de combustible, hidrocarburos, que son elementos fósiles. Con lo cual estamos alterando el ciclo natural del carbono, porque al extraer los combustibles debajo de la Tierra,
estamos acelerando la emisión de estos gases efecto invernadero. Es una explicación muy sintética, digamos, muy simple, digamos, muy simple y muy digamos, acotada, para que nos lleve a poder entender cuál es la problemática. Todas estas cuestiones nos traen consecuencias directas en el aumento de la temperatura media global, tanto terrestre como oceánica. Hay un aumento en el volumen y en la disminución del pH de los océanos, que provocan pérdidas severas de biodiversidad. Hay aumento de deshielos, cambian los ciclos del agua en relación a las lluvias, ciclos de lluvias y de sequías, y esto, en líneas generales, lo que provoca el gran desequilibrio ecosistémico que hablamos al inicio. ¿Y qué pasa en Argentina con este aumento de temperatura anual promedio? Fíjate que en la zona norte empieza, acá esta información puede ser, fíjate las referencias, que está siendo observado, o sea que está sucediendo, puede ser que sea proyectado y una mezcla de ambas, que esté observado y proyectado. En el norte hay un estrés hídrico por el aumento de la temperatura. Fíjate que a la altura de Entre Ríos y Santa Fe y el norte de Buenos Aires, este calentamiento global afecta la frecuencia de las precipitaciones extremas y genera inundaciones. Es afectado también la cuenca del Río de la Plata, digamos, porque hay un retroceso en sus caudales. Hay un aumento, y se prevé, esto es proyectado, se prevé un aumento en el nivel del mar a la altura de la bahía de San Borondón, ¿no? En Buenos Aires. Fíjate en el sur, el retroceso de los glaciares, y en la zona de Cuyo y en el Comahue, una potencial crisis de agua por sequía. Y entonces vamos a cómo sería la estructura de estas emisiones de gases de efecto invernadero. Y yo me voy a focalizar en el dióxido de carbono, pero hay otros gases, pero vamos a hacer el análisis muy simple para ver dónde, las conclusiones que vamos a sacar. En cuanto a la estructura de emisiones, fíjate que la mayor cantidad de emisiones salen de la energía, el 53%, en su mayoría energía y agricultura y el uso de suelos. Entre ambas completan casi un 90%, un 6% otros procesos industriales y un 4% emisiones a través de los residuos. Y cuando hacemos la desagregación de esta estructura, vemos que la ganadería tiene un 22%, la agricultura y los cambios del uso de suelo, un 15% en emisiones, el transporte, 14%, la generación de energía, un 13%, el uso de la energía industrial y residencial, un 23%, y los residuos, ya sean sólidos o a través de las aguas, un 4%. ¿Por qué te hago este desagregado? Porque vos ya podés ir pensando cómo estás contribuyendo a la emisión de gases de efecto invernadero en función de tu cotidianeidad. Y entonces yo me voy a focalizar y cada vez haciendo foco y vamos a hablar de la matriz energética en Argentina, ¿no? Dijimos en el cuadro anterior, fíjate que la energía es el que mayor aporte hace a los gases de efecto invernadero. La matriz energética, básicamente, casi un 85% está basado en estos combustibles de origen fósil, que están bajo tierra, que son los reservorios del carbono. Y un 15% solamente tenemos generación de energías renovables. Y te lo voy a dar simplemente para que veamos la posibilidad que tenemos. Fíjate que las ventajas de tener un país extenso territorialmente y las diferentes climas, la potencialidad que nos da en relación a las energías renovables en Argentina. Este tema de energías renovables tiene su problemática, no es un análisis tan sencillo, digamos,
pero efectos de nuestro análisis lo vamos a dejar acá. Fundamentalmente las energías renovables tienen el gran problema del almacenamiento. Y entonces llegamos al Acuerdo de París. En el 2015, 196 países se ponen de acuerdo, que más que acuerdo es un desacuerdo, pero en lo único que sí todos coinciden es que es necesario mantener el incremento de la temperatura media por debajo de los 2 grados centígrados. Y es necesario esforzarse para limitarlo a 1,5 grados. ¿Por qué la importancia de esta diferencia? Vos decís, medio grado, digamos, no influye. En ese medio grado se cree que cuando se pase el incremento del 1,5 grados centígrados de aumento de temperatura media, hay mucha diversidad en los sistemas, digamos, biodiversidad que no se va a adaptar y que va a haber una pérdida profunda, pero que esa pérdida va a generar mucho impacto en la vida humana. Entonces, yo te quiero mostrar esto, no vamos a detenernos más, esto es un gran disparador, te dejo los temas como para que vos puedas investigar después. Simplemente quiero mostrarte eso. Esto, la proyección, así como estamos, esto es a nivel mundial, cómo estamos emitiendo en este momento, desde el 2020 al 2050, sigue la trayectoria de la línea rosa. Esa es la trayectoria de las emisiones de acuerdo al criterio, digamos, al desarrollo actual y al consumo actual. Y de acuerdo a este objetivo de bajar el aumento de temperatura a 1,5 grados centígrados, la trayectoria que deberíamos recorrer sería la línea verde. Esta brecha entre la línea rosa y la línea verde es el gran problema del cambio climático. Y yo te digo, cuando te dije que más que acuerdo de París fue un desacuerdo, acá los países llevaron propuestas de cuáles podrían ser sus contribuciones y en realidad, para que lo veamos gráficamente, simplemente podían contribuir este pedacito a la derecha. O sea, date cuenta en el gran problema que estamos, ¿no? La situación es bastante complicada. Y entonces vamos a analizar cuáles son las causas directas de la emisión. El aumento de población, el Producto Bruto Interno per cápita, es decir, es la producción y el consumo de bienes y servicios, la intensidad energética, o sea, que representa la energía usada en la producción y en el consumo, la intensidad del carbono, es decir, qué cantidad se usa de combustible fósil. Y fíjate este gráfico. La línea roja nos muestra cómo nosotros en la sociedad consumimos. Y cada uno de estos espacios es una semana. Empieza el sábado con este consumo, el domingo baja un poquito, fíjate lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, viene el sábado y vuelve a bajar el consumo y la emisión, y baja el domingo un poquito más. Y volvemos a empezar la semana, y fíjate cómo semana a semana se replica el mismo dibujo de consumo y de emisiones. Abajo te lo pongo como comparación, energía solar y energía eólica. ¿Qué pasa con estas energías? Acá este gráfico representa la generación del ciclo natural, porque acá nosotros no es extractivo, no tenemos poder, digamos, de decisión. Acá estamos sujetos a las condiciones climáticas. Fíjate el dibujo que lleva la energía eólica, la verde. Y esto es un extracto, son mediciones exactas, estos datos que yo te estoy dando son del IPCC,
que es un grupo intergubernamental de expertos en cambio climático, son las mediciones más seguras que tenemos. Fíjate cómo sigue el ciclo natural, el viento y el sol. Ahora, ¿cómo hacemos para cubrir la brecha que queda entre el consumo, que está dado por la línea roja, y la generación de energía limpia, en el caso que quisiéramos cambiar el modelo de desarrollo? Lo dejo como incógnita, ¿no? En realidad, toda esta porción es la que nosotros tendríamos que estar cubriendo con la extracción, digamos, de petróleo y de gas. Vamos a ver el gráfico, y este para mí es el más importante, digamos, más importante para esta charla, que lo podemos ver. Fíjate las causas directas que recién nombramos, y vamos a ver cómo fueron sufriendo una variación. Vamos a empezar por la intensidad del uso del carbono, o sea que es el uso de combustibles fósiles. Desde 1970 esta línea rosa. Desde 1970 al 2010, o se puede decir que es prácticamente hasta la actualidad, porque sufre el mismo dibujo, fíjate que prácticamente el consumo de combustible fósil se mantuvo en el mismo nivel. Yo te aclaro que esto de nivel 1 es simplemente una escala para el análisis. Si vamos a la intensidad energética, o sea, la electricidad que se usa en la producción y en el consumo, fíjate que es esta línea violeta que llamativamente comienza a descender. Y esto se debe a los cambios tecnológicos. La mejora tecnológica, la eficiencia, hizo que el consumo y las emisiones, por supuesto, decaigan, ¿no? Prácticamente medio punto. Ahora vamos a ver qué pasa con el PBI per cápita, o sea, el consumo de bienes y servicios. Es esta línea verde que queda ahí como un poco tapada. Ese dibujo, fíjate que desde 1970 a la actualidad ha crecido prácticamente un punto, de 1 a prácticamente 2. La siguiente variable es la población. Fíjate que está representada por esta línea que es casi recta, azul, y que se ha incrementado desde 1970 a la actualidad en prácticamente un punto, ¿no? Está en 1,80. En resumen, fíjate, esta línea naranja, cómo fue el recorrido, digamos, el incremento del consumo y de las emisiones de estos gases, digamos, de producto total, de relacionar todas las variables. La conclusión que podemos sacar es que, a pesar de que hayamos tenido un desarrollo tecnológico importante, que en primera instancia parecería que es eficiente, fíjate que en relación con el aumento de la población, no ha bajado el aumento de consumo y por ende no se ha podido subsanar la reducción de emisiones. Entonces, este gráfico nos lleva a replantearnos cómo seguimos, digamos, ¿no? Los dos temas que dijimos que íbamos a hablar era uno el cambio climático y el otro el desarrollo sostenible. La conclusión de este gráfico, digamos, en donde a pesar del desarrollo tecnológico no hemos podido mejorar mejorar las emisiones y estamos en la situación que estamos, es necesario replantearnos el desarrollo, ¿no? El modelo de desarrollo. ¿Qué implica un modelo de desarrollo? Implica tener en consideración la extracción de los recursos naturales, la producción de bienes y servicios, implica hacer una definición acerca del consumo, definiciones acerca de la
acumulación de riquezas y de la redistribución. Esto es para todos los modelos, ¿no? No importa desde si es el modelo keynesiano o para todos los modelos. Y entonces la pregunta es, si llegamos hasta acá con este modelo de desarrollo, ¿no? ¿Qué tenemos para repensar, digamos, en función de acá para adelante en la salida de la pandemia? ¿Cuál es el costo de los recursos naturales? Si volvemos a repensar como modelo y pensamos en todas estas cuestiones, ¿no? En relación a los recursos naturales, ¿cuál es el costo de los recursos naturales? ¿Qué precio tienen esos servicios ecosistémicos que estamos dañando permanentemente? ¿Cuánto vale la atmósfera? ¿Cuánto vale para cada uno de ustedes tener un río limpio? ¿Cuánto vale el agua? ¿O cuánto vale el bosque? Entonces, tenemos que repensar la lógica actual, ¿no? Y esto tiene que venir de la mano de un cambio cultural. O sea, si seguimos pensando con la misma lógica que pensamos hasta ahora, este es el resultado, ¿no? Este es el resultado. Entonces, esta nueva lógica no va a depender de un cambio tecnológico, va a depender fundamentalmente de un cambio cultural. Acordar entre todos que los recursos naturales no tienen precio, tienen que salir de la lógica de la economía, ¿no? Y este poder, ¿y qué poder tenemos nosotros como seres humanos, como consumidores, ¿no? Tenemos un gran poder, justamente el cambio cultural va a venir de la mano del poder del consumidor, ¿no? Nosotras como mujeres empoderarnos y ponernos en el papel de líderes, tomadoras de decisiones. La contribución a la solución viene de la mano de un cambio cultural, de la generación de resiliencia y regeneración comunitaria. Fíjate cómo este cambio cultural nos va a traer, estos son los ODS de los que nos habló de inicio Verónica, un cambio en las prioridades, ¿no? Protegiendo el medio ambiente, dando cabida de esa manera, el desarrollo, el fin de la pobreza, el desarrollo del ser humano como ser humano mismo, ¿no? Con educación, con salud, cuestiones que hablaba Paula, y cómo sobre esa base podemos pensar en el desarrollo de una nueva economía. Las soluciones son multidisciplinarias y multisectoriales. Las empresas es necesario que hagan un análisis de materialidad de impactos, que identifiquen a todas las partes interesadas y que hagan un esfuerzo para encontrar la mejor gestión posible de esos impactos. Esto se puede hacer solo si se generan alianzas entre la empresa y su cadena de valor, empresas entre ellas con el mismo sector, la empresa con la universidad a través del desarrollo tecnológico y con el Estado. Y finalmente, la toma de decisiones estratégicas. Y acá, no lo vamos a ver ahora por el tiempo, porque me imagino que estamos excedidos, pero si querés que te compartamos la presentación, te dejo dos ejemplos de cómo contribuir a una economía regenerativa. Y en este segundo ejemplo, te dejo cómo podés transformar una empresa con producción lineal a una producción de múltiples beneficios. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias, chicas. La verdad que creo que ha sido muy exhaustivo, hay muchas felicitaciones. Recordemos que Verónica nos hizo primero un análisis
justamente de cuáles son los objetivos del desarrollo sostenible, nos explicó cuáles eran y cómo ha impactado la pandemia en nuestra vida y justamente en estos objetivos. Paula nos habló justamente de la importancia de la mujer y el trabajo que realiza la mujer y la importancia de la mujer líder para poder afrontar esta temática. Y justamente nos puso de ejemplo cuando hubo la crisis del 2008, que justamente Paula destacó que Finlandia, que fue el primer país que pudo solucionar el tema, o salir mejor del tema, y es porque estaba dirigido por una mujer. Recordemos que en este caso, justamente se ha publicado hace un tiempo que los países que están al mando, liderados por mujeres como Alemania, Nueva Zelanda, Finlandia, y otros más, son los países que han salido más adelante, sobre todo luchando contra la pandemia. Y bueno, y Claudia nos hizo un análisis muy interesante sobre justamente el cambio climático y cómo los ODS con el tema de la pandemia nos llevan a preocuparnos por el tema. Entre todos los, a ver, estoy buscando porque había una pregunta acá. Hasta ahora había muchas felicitaciones, pero ahí encontré dos preguntas que están en el chat. Horacio Pérez Lozada dice lo siguiente, pregunta, ¿por qué cuando no pueden ir a trabajar, yo creo que está hablando de las mujeres, o sea que sería para Paula, creo yo, pero pueden contestarla a las tres. ¿Y por qué cuando no pueden ir a trabajar por el COVID y no obtienen ingresos, esto no revaloriza ese trabajo y ese ingreso que está tan poco valorado? ¿Por qué si antes se pensaba que eso no servía de mucho cuando no lo trae al hogar, se nota su falta? Eso no se puede tomar como puntapié para cambiar esa manera de pensar. La pregunta es para Paula Mattio. Bueno, en principio sí, en principio hay una cuenta aquí, al menos en España, la EPA, que es una encuesta, la encuesta de población activa, que ha cuantificado cuánto es el importe del aporte de la mujer en trabajo no productivo, digamos, y son miles de millones, ¿no? Yo creo que podríamos ahora aprovechar y empezar a valorar, ¿no?, ese trabajo doméstico que ahora es visible, o que ahora también, como está en casa y todos tenemos nuestra cámara de Zoom enfocando a casa, ¿no?, y se ve. Yo creo que es un buen momento para ponerlo en valor, pero que es un trabajo que históricamente hemos hecho las mujeres siempre y que nunca ha estado ni considerado ni retribuido, pero realmente si las mujeres no hiciéramos este trabajo, le costarían a los estados una millonada de dólares y de euros y de todo para poder continuar funcionando, para que la sociedad continúe funcionando, ¿no? Evidentemente, para que una persona vaya a trabajar cada día, el trabajo que hay detrás de la comida, la ropa, no sé qué, es trabajo invisible o ha sido invisible siempre, pero realmente tiene un aporte y un valor que realmente en Europa está bastante cuantificado, y en Argentina también seguro que hay una cuenta de trabajo reproductivo que realmente tiene un alto impacto. Lo que pasa es que no es tan visible. ¿Qué pasa con estos temas? Empiezan a ser visibles cuando los asumen los hombres también, ¿no? Parece que, ¿no?, que ahora como los hombres cocinan o como los hombres no sé qué, ¿no?, empiezan a hacer tareas visibles. Pues no, señores, las hemos estado haciendo toda la vida. Y para que este señor vaya a trabajar ha habido una señora detrás que le ha lavado la ropa, que le ha cocinado, qué tal, ¿no? Pero yo creo que depende de todos. Hay otra pregunta también que hace el Horacio Pérez Lozada, el mismo que preguntó antes, que dice, sería muy interesante saber si el grupo etario de las más jóvenes, si al grupo etario de las más jóvenes le pasa lo mismo que comentó hasta ahora, vienen con una cabeza más independiente. Bueno, hay de todo. No, yo no sé, yo lo que estoy viendo cuando hacemos sesiones, no sé si vosotras lo habéis visto también, sesiones en colegios y tal,
es que nos da un poco de miedo el tema del control, ¿no? Todavía los jóvenes tienen una cosa como muy de control y con la violencia un poco, ¿no? Como que, oye, si me controla cómo voy vestida es que me quiere, si me controla no sé qué, ¿no? Tienen esta cosa de control que igual nosotras ya la tenemos superada, ¿no? Y luego no entran en el modelo este, como decimos siempre, ¿no? De la supermujer, ¿no? Y de la superwoman, ¿no? Esto que hacemos el resto de generaciones o las más mayores de querer asumirlo todo y de querer poder con todo. Ellas tienen claro que ese no es su plan de vida, ¿no? Que esto de estar en todas partes no es su plan de vida y que ellas, bueno, tienen claro de que van a poder escoger, una cosa que antes nosotras no teníamos claro, ¿no? Que ellas, yo estaba dando una clase en un máster de recursos humanos y una de las chicas me dijo, bueno, tú escoges a con quién compartes la vida, ¿no? Como, ¿no? Como diciendo, bueno, tú escoges a la pareja que tienes en casa. Y es una cosa que creo que las de nuestra edad o más mayores no nos cuestionábamos, ¿no? Si aquel señor con el que nos íbamos a ir a vivir y con que estábamos sumamente enamoradas se iba a ocupar de los niños igual que nosotras, ¿no? Y ahora son cosas que las jóvenes sí que las tienen presentes, ¿no? Son como las dan por hecho, ¿no? Como en el caso de las tareas domésticas, por ejemplo, ellas dan por hecho que son compartidas al 50%. Claro, es otro tipo de educación y lógicamente. Bueno, hasta ahora no hay más preguntas, solo hay felicitaciones. No sé si quieren hacer entre las tres algún broche final, porque no hay más preguntas y la verdad que ya nos fuimos mucho del tiempo, pero bueno, la verdad que, bueno, no sé, les ofrezco si quieren hacer algún brochecito final y si no, pasamos la invitación para la semana que viene. A ver, Verónica, dale. Me diste pie, Amalia, para decir que los derechos humanos en realidad es la mejor forma de empoderar a las mujeres y de poner a las mujeres en valor y a la empresa darle el valor que realmente tiene con la interacción de las mujeres y de la visión de la mujer. Bárbaro. No sé, Claudia, si vos querés decir algo o... No, simplemente yo voy a seguir, digamos, con la temática del medio ambiente, porque es, digamos, lo que a las empresas, esto de cambiar el modelo, digamos, es cambiar la lógica en el sentido de sacar el medio ambiente, de sacarle el valor económico, ¿no? Nosotros estamos como acostumbrados hasta hoy, cansadas de leer, digamos, informes de sostenibilidad donde las empresas declaran los impactos y cómo los están gestionando y cómo están compensando. Y bueno, la idea es empezar a trabajar y digamos, y está muy bien que esto suceda, ¿no? Porque hace unos años atrás ni siquiera se hablaba de informes de sostenibilidad, ni siquiera se pasaba por la cabeza a una empresa a ponerle valor a los bienes que son bienes públicos, ¿no? Entonces, bueno, estamos avanzando en ese camino y la verdad que bueno, trabajar para que haya cada vez más compromiso. Lo necesitamos por cada uno de nosotros. Simplemente eso. Perfecto. Paula, no sé si querés decir algo más, ¿no? Está bien. Bueno, acá tengo una felicitación de María Luisa Storani, que es una gran amiga, pero es destacar que es una política muy conocida en Argentina y que a su vez es en este momento parlamentaria del Mercosur, que nos está felicitando, Paula Saja lo mismo. Bueno, hay un montón de felicitaciones, así que bueno, la verdad, les comentamos nuevamente que esta charla ha sido grabada, que va a estar subida a nuestro canal de YouTube y en la semana que viene no tendremos una charla, sino que los vamos a invitar a una capacitación de la cual el Foro de Mujeres de Mercosur es uno de los auspiciantes, juntamente con, ya van a ver acá con
estas otras organizaciones, que es un taller de cambio climático, con lanzamiento del simulador Rose en castellano, y que será el jueves 17 de 16 a 18 horas en Buenos Aires, de 15 a 17 horas. Le pasaremos después a los que estén interesados el flyer para que se puedan ir escribiendo. Bueno, acá hay otra más que están mandando felicitaciones. Les agradecemos muchísimo a todos que se han conectado con nosotros, y bueno, seguiremos haciendo este tipo de reuniones porque son temas que nos interesan no solamente a la mujer, sino a la sociedad en general, y por supuesto el foro está siempre preocupado por la temática, justamente lo que dijimos, que es la consolidación de nuestros pueblos y el trabajo justamente que tanto interesa a la sociedad en general. Bueno, muchísimas gracias a todos y bueno, será hasta la próxima. Adiós, gracias. Adiós, adiós, gracias.